6, verso 9. Dice la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mis amados, nos encontramos en nuestra serie de sermones acerca de la oración bíblica. Y esta mañana, con el favor de Dios, estaremos dando un paso más hacia una comprensión más escritural de lo que es este ejercicio santo que hace parte de la adoración que nosotros como cristianos, como creyentes bíblicos, le ofrecemos a nuestro Dios. Llegaremos hasta allá en algún momento, pero la Confesión de Fe de Londres de 1689 declara en el capítulo 22 que la oración es exigida por Dios a todos los hombres. Y la oración debe hacerse en un espíritu de reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. El capítulo 22 nos habla todo lo referente a la adoración religiosa y el día de reposo. Así que es un capítulo propicio para tocar este importante tema de la vida cristiana. Es por esto, mi amado, que al ser algo tan necesario, al ser algo tan relevante para la vida espiritual, tiene todo el sentido del mundo que Cristo, en su rol de maestro, nos enseñe cómo hacerlo de una manera que le resulte agradable a Dios. Recuerdo que en los días de militar en una iglesia de confesión pentecostal, se nos decía que el que no ora, el diablo se lo devora, coloquialmente, y puede resultar un poco chistoso y puede escucharse como una expresión vacía y de poca teología, pero realmente esa expresión sencilla hace referencia a algo que es muy importante para la vida de los creyentes. Y la intención de Cristo es que la oración del creyente se aleje de todas las ideas, posturas y tradiciones humanas que lo único que tienen es un trasfondo ritualista, un trasfondo formalista, ceremonial, hipócrita en algunos casos. Pero están tan lejos de lo que es una vida piadosa que demanda el Señor. Muchas son las veces en que la Escritura nos habla de la necesidad de orar. De hecho, el apóstol Pablo nos dice, orad en todo tiempo. Cristo nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y si Cristo, la palabra encarnada, nos dice esto, entonces realmente estamos frente a algo que es muy importante y también algo que se suele descuidar muy a menudo. A través de ella, las criaturas se reconocen a sí mismas como dependientes de la gracia de Dios. Es una muestra, mis amados, de pobreza, reverencia y confianza en el Señor. Grandes hombres y mujeres encontraron en ella refugio en medio de su tristeza. Pudieron agradecer a Dios cuando estaban contentos o simplemente manifestaron sus necesidades a través de ella. Así que no estamos frente a un tema que sea irrelevante, secundario o de poca importancia. Estamos frente a algo que la Escritura nos demanda, que Cristo nos demanda, que nuestro Dios exige. Y por ello, mis amados, tiene todo el sentido y toda la lógica del mundo que dediquemos una serie de sermones exclusivamente a que los creyentes de esta congregación sepan cómo orar bíblicamente. Así que hasta ahora hemos visto la guía bíblica para la oración, en la cual hemos reconocido de manera muy general la manera en cómo debemos adorar a Dios. Recordemos que hace 3 sermones tuve yo precisamente la oportunidad de compartir con ustedes este tema, la guía bíblica de la oración, y hablamos de 2 cosas en su momento. Hablamos de las cosas de las cuales debemos alejarnos al momento de orar, y ahí hablamos de la hipocresía, de la arrogancia, de las palabras sin sentido que estuvimos hablando en ese momento. Y también hablamos de las cosas que debemos tener en cuenta al momento de orar.
como la certeza de la confianza paternal, la importancia de la oración individual, entre otras cosas. Nuestro hermano Kevin tuvo la oportunidad de hablar de la primera frase del Padre Nuestro, que es precisamente Padre Nuestro. Y nos dijo de que no es un saludo formal, es una invitación gloriosa a una relación viva con el Creador y Rey del universo, que Él nos llama a ser parte de su familia celestial. Somos invitados a entrar en su presencia. De hecho, Cristo es el primero que presenta a los creyentes la manera de llamar Padre a Dios. Era algo que hasta ese momento era algo fuera de lo común. Pero Cristo les dice, ustedes pueden llamar a Dios, el creador del universo, Padre nuestro. Ahora mismo eso para nosotros es algo pues totalmente común, totalmente algo que pues no tiene nada realmente novedoso. Pero el hecho, mis amados, que el Rey que creó el universo, que creó las estrellas, que creó nuestra vida, podamos llamarle Padre nuestro y no simplemente Creador o Señor, eso es algo que debemos valorar. Así que mis amados, ¿qué enseñó nuestro hermano Kevin el domingo anterior? Nos habló de el Padre al cual nos dirigimos y nos habló también de las razones por las cuales debemos dirigirnos al Padre. Así que es importante, mis amados, que tengamos vivo en nuestras mentes toda la secuencia de sermones y también alentarles a que no fallen, que siempre su presencia pueda ser asidua en este lugar para no perderse de esta importante tarea. Reconocimos también de que también luego de llamarle Padre nuestro a nuestro Señor y de reconocer su posición, la primera petición que le hacemos a nuestro Padre es: santificado sea tu nombre. Ese será el tema que estaremos tratando en esta mañana. Estaremos hablando de por qué debe ser de esta manera. ¿Por qué al momento de orar no le confesamos primero nuestros pecados? ¿Por qué no expresamos nuestras necesidades? Sino que le decimos, santificado sea tu nombre. Así que estaremos tratando este tema en este sermón que se llama de esta manera: santificado sea tu nombre, pasión por la gloria de Dios. Así que estaremos tratando este tema bajo 4 encabezados. Si quiere anotarlo, este es el momento para hacerlo. Estaremos hablando, número 1, ¿qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Estaremos hablando también, número 2, ¿por qué Jesús pone esto como lo primero en la oración? Número 3, ¿cómo se santifica el nombre de Dios en la vida práctica? Y número 4, ¿qué revela esto sobre nuestro corazón? Entonces, mis amados, estaremos hablando de 4 cosas. Número 1, ¿qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Número 2, ¿por qué Jesús coloca esto como la primera petición? Número 3, ¿cómo se santifica el nombre de Dios en nuestra vida práctica? Y número 4, ¿qué revela esto sobre nuestro corazón? Así que este será el encabezado o los encabezados o la guía por la cual abordaremos la primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Así que hablemos de lo primero. ¿Qué significa eso de santificado sea tu nombre? Primero que todo, mi querido hermano, debemos comprender que la oración no comienza con nuestros deseos, sino con un profundo anhelo porque el nombre de Dios sea honrado, reverenciado y magnificado. Así que hasta este momento es bueno preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué significa santificar? Cuando hablamos de que algo es santo o que se santificará, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y es bueno echar memoria de las clases de teología sistemática que hemos dado, ya que es un importante tema.
tendemos a relacionar el significado de la palabra santificación con perfección. Y aunque puede implicar algo de ello, no es eso exactamente lo que significa. Santificar básicamente significa hacer que algo sea santo. ¿Y qué significa santo? Algo santo es algo apartado y dedicado única y exclusivamente al servicio de Dios. Eso significa ser santo. Algo que se aparta y se destina únicamente para el servicio de Dios. Santificar es cambiar la naturaleza impura a una limpia y sin mancha. Eso se entiende como santificar. En este sentido es que decimos que los creyentes son santos. ¿Por qué? Porque se apartan para servirle al Señor y solamente a Él. Dedican sus vidas enteramente al servicio de nuestro Dios. De eso se trata. Así que mis amados, cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿acaso estamos insinuando que Dios no es completamente santo a tal punto que Él necesite que su nombre sea santificado? ¿Es a esto a lo cual nos estamos refiriendo cuando hacemos esta petición? Obviamente, mi querido hermano, la respuesta es un rotundo no. Dios es perfectamente santo. Decir que el nombre de Dios necesita ser santificado porque no es lo suficientemente santo es caer básicamente en dos herejías. Número uno, decir que Dios es mutable, que es como nosotros, que cambia. Y número dos, que no es un ser perfecto. Entonces, no habría razón alguna para considerarlo Dios. Pero, mis hermanos, afortunadamente Dios es perfectamente santo. Su esencia es eterna y no hay falta en Él. En Dios no hay necesidades. Dios no cambia. Nosotros estamos sujetos a cambios. En Dios no pasa nada de esto. Y es difícil que nosotros lo podamos entender, ya que nuestra naturaleza es muy mutable. Un día podemos estar de buen humor, otro pues no. Aún nuestra apariencia física no es la misma en el tiempo. En Dios no pasa esto. Aun cuando decimos que Dios se aira por el pecado que le desagrada, no estamos diciendo que Dios cambia sus estados emocionales, porque esto lo haría un Dios mutable. Todos los atributos en Dios coexisten. La ira, el amor, la misericordia, son atributos que existen y existirán siempre en el Señor. En nuestro Dios referente a la santidad, Él es santo, 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 tal como lo declara la visión del profeta Isaías en el capítulo 6. Y nosotros entendemos qué implica el hecho de que en la escritura una expresión, un concepto eh, sea expresado tres veces. ¿El qué significa? Significa el hecho de que este atributo es un atributo que pesa mucho en el carácter de Dios. No es suficiente solamente con nombrarlo una vez. Dios es santo, 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 porque todo en Él es santo. Su amor, su misericordia, su ira, todo lo que hay en Él es santo. Y esto implica algo que en nosotros es muy difícil de dimensionar porque nuestras mentes son muy limitadas. Entonces, mis amados, todo esto es necesario para que podamos entender esta primera petición del Padre nuestro, santificado sea su nombre. Nosotros simplemente no podemos acercarnos a Dios en desconocimiento de lo que es Él porque nos haría seres emocionales. Adorar a Dios sin conocimiento es pecado. De igual manera, tener conocimiento y no adorar a Dios perfectamente también lo es. Eso es lo que distingue a nuestro Dios de los ídolos. Dios debe ser adorado de acuerdo al conocimiento de su palabra. De hecho, de eso se trata la conversación con la samaritana. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar en ignorancia es pecado.
Y la iglesia del Señor debe tener presente eso en todo momento. En la Biblia, mis queridos hermanos, santificar algo significa reconocer, tratar o declarar algo como santo, especialmente entre los hombres. El arca del pacto era santa, ¿por qué? Porque estaba dedicada únicamente al servicio del Señor. Los sacerdotes eran santos porque su única función en la vida era ministrar para el Señor. Y en ese sentido, cuando la Biblia se nos dice que somos real sacerdocio, habla mucho de lo que debemos hacer y lo que nuestra vida cristiana implica en todo momento. Así que, mis amados, cuando Jesús nos está diciendo, santificado sea tu nombre, no está hablando, como lo he dicho, que Dios deba cambiar, sino que nosotros y los demás cambien para que el nombre de Dios sea tratado como algo completamente santo, glorioso, único y digno de reverencia. Así que santificado sea tu nombre no es una apelación para que Dios cambie o para que su esencia se vea alterada. Es para que nosotros, la creación, se adecue para que el nombre de Dios sea magnificado. Vamos a leer, vaya conmigo a Levítico capítulo 10, verso 3. Dice la escritura en Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Nosotros entendemos el contexto de este pasaje. Hablamos de que los hijos de Aarón se acercaron al Señor a ofrecerle fuego extraño. Y hay muchas teorías acerca de lo que significa ofrecer fuego extraño. Algunos Algunos dicen que se acercaron ebrios a la presencia del Señor. Otros dicen que pues se acercaron a Dios e hicieron algo que Dios no les había mandado. No hay claridad en torno a lo que significa qué es ofrecer fuego extraño. Pero lo cierto es que los hijos de Aarón pecaron delante del Señor y el Señor los cortó inmediatamente de su presencia. Y ante esto lo que está diciendo el Señor, yo me santificaré en presencia de todo el pueblo y en medio del pueblo seré glorificado. Mis amados, es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, de que las personas caigan muertas en la iglesia. No recuerdo realmente cuándo fue la última vez que esto haya pasado, pero el hecho de que una persona muera en la presencia del Señor habla mucho del carácter solemne y santo que debe ser la adoración a Dios. Y a este hecho Dios o la Escritura no le llama crueldad, lo llama el hecho de que Dios sea santificado. Y nosotros como pueblo de Dios, al acercarnos a Dios debemos tener presente esto. Dios debe ser glorificado y debe ser glorificado aún por encima de sus criaturas. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Dios debe ser reconocido como el ser más alto y más sublime en toda la creación. Así que, mis amados, en términos prácticos, santificado sea tu nombre. Cuando nos acercamos a Dios a decirle esto, lo que estamos diciendo es, Padre, que tu nombre sea reverenciado, honrado como merece, que tu santidad sea reconocida por mí y por todos, que nada en mí manche tu gloria y que tu reputación no sea deshonrada por nuestras palabras o acciones. Eso, mi querido hermano, es lo que estamos diciendo cuando en el Padre Nuestro decimos, santificado sea tu nombre. Normalmente, mi querido hermano, los protestantes, como solemos ser llamados, no oramos el Padre Nuestro porque lo consideramos una oración repetitiva. Y de hecho no es obligatorio que usted la repita, pero el Padre Nuestro sí constituye un modelo de oración que nosotros debemos tener en cuenta. En nuestras oraciones debemos pedir que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea tratado con respeto.
Simplemente usted abra con su celular redes sociales y se dará cuenta cómo el nombre de Dios es blasfemado todo el tiempo. Cómo nosotros, aun cuando nos pasa algo, simplemente decimos, ay Dios. Cómo hacemos chistes con el nombre de Dios. Cómo vemos memes, publicaciones, posts, donde el nombre de Dios simplemente es tratado como cualquier cosa. Y las palabras de Jesús lo que está diciendo es que el nombre de Dios debe ser reverenciado. Si el nombre de Dios no es pronunciado para ser tratado con respeto, mejor no lo pronunciemos, porque es una deshonra. Así que mis amados, no es una petición para que Dios cambie, no es para que Él sea más santo. Les repito, Dios no cambia, Dios es todo lo santo que se puede ser. Como lo he mencionado, es una petición para que nosotros cambiemos, para que la sociedad cambie, para que el mundo cambie y adore a Dios como Él demanda ser adorado. Santificar el nombre de Dios no es otra cosa que la materialización de lo que manda el tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Y cuando nosotros escuchamos este mandamiento, enseguida lo que nos imaginamos es no mentir, no jurar por el nombre de Dios, sino cumplir. Y en efecto implica esto también, pero significa también que nuestras palabras, nuestro corazón, que de él no broten palabras que denigren, rebajen e insulten el santo nombre del Señor. Nuestra sociedad ha llegado a un punto en el cual la blasfemia pública ya no se considera un delito, pero anteriormente en los Estados Unidos muchas personas fueron multadas y encarceladas por blasfemia pública. De hecho, la constitución del estado de Maine en Estados Unidos pedía cárcel o multa para cualquiera que denigre, insulte el santo nombre de Dios, de Jesucristo o de las Escrituras. Actualmente en un estado tan progresista, tan secular, ya eso no se considera un delito porque es una infracción a la primera enmienda. Pero mis amados, la sociedad ha llegado hasta ese punto de que ya no se trata a Dios con respeto. Entonces, en este sentido, se debe entender por qué debemos orar para que el nombre de Dios sea santificado, sea tratado con respeto. Santificar el nombre de Dios es el anhelo ferviente del alma de que de una vez por todas la tierra pueda ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Mis amados, los cristianos, movidos por el celo que sentimos por nuestro Dios, debemos desear todo el tiempo esto, que el nombre de Dios no sea ridiculizado, que el nombre de Dios sea tratado con la santidad que demanda su santo nombre. Ahora, mis amados, el Señor nos está diciendo que lo que debe ser santificado es su nombre. Y bueno, por nuestra mentalidad tan occidental quizás nos cueste un poco entender eso, pero de pronto pidiendo la dirección del Señor no resulta algo tan difícil de entender. Cuando la Biblia nos dice o apela de que lo que debe ser santificado es el nombre de Dios, ¿qué nombre? ¿Cómo se llama Dios? Aunque actualmente en nuestros días no se considera así, en la antigüedad el nombre de una persona no era simplemente una expresión para distinguir a un individuo de otro. No, el nombre de algo, de alguien, se consideraba una extensión de la esencia de la persona. Recordemos, Adán. ¿Qué significa Adán? Humanidad. ¿Qué significa Noé? Este nos salvará del trabajo de nuestras manos. Y en efecto, el nombre habla mucho de lo que es el personaje en sí mismo. En algunos pasajes la persona y el nombre se usan indistintamente. Por ejemplo,
Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 10. Este pasaje que ya hemos escuchado antes dice de esta manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí Pablo está hablando, está utilizando el nombre por la persona de Jesús, porque en el entendimiento de él es lo mismo. Sería lo mismo, sería lo mismo decir para que en la persona de Jesús se doble toda rodilla. Sería lo mismo. Así que un nombre no es simplemente una expresión nominal. De hecho, en algunas ocasiones los nombres de algunos personajes bíblicos cambiaron cuando un acontecimiento importante surgió en sus vidas. Casos como el de Abraham. Cuando Dios lo llamó y lo constituyó como padre enaltecido, su nombre cambió a Abraham. Jacob, que significaba usurpador, cuando Dios lo bendijo, cambió su nombre a Israel. Saulo, cuando se convirtió en apóstol de Cristo, cambió su nombre a Pablo. Y Cefas, cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, cambió su nombre a Pedro. Y estos son solamente unas muestras de lo que significan. Sus nuevos nombres estaban relacionados con el rumbo que tomaron sus vidas en ese momento. En este mismo sentido, mi querido hermano, los nombres de Dios son una apelación a la esencia de Él. Por ejemplo, ese nombre que hemos escuchado antes, El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, el Dios Shaddai poderoso, habla de que para Él no hay nada imposible, como en efecto sabemos que así es. De igual modo, el nombre Elión, el Altísimo, habla de su condición y dignidad en medio de toda la creación. Y ese nombre Adonai, mi amo, apela al señorío de Dios sobre todas las criaturas. De hecho, mi querido hermano, el tetragramatón, esa palabra YHWH que se pronuncia como Yahweh, aparece 6.800 veces en la Biblia y que según Éxodo capítulo 3 verso 14 significa yo soy el que soy o yo seré el que seré. No es una apelación al carácter eterno de Dios, de que Dios siempre ha existido y existirá. Entonces, los nombres de Dios no son solamente una apelación o una palabra nominal, no. Los nombres son una extensión de la esencia de Dios. Son palabras que declaran sus atributos. Cuando se le llama el Eterno, Hashem, todo esto son palabras que hablan de lo que Dios es. Para nosotros los humanos solemos pensar de que el nombre es simplemente una expresión nominativa. Y como lo dije antes, porque nuestra mentalidad es muy occidental y porque vivimos en el siglo XXI. Sin embargo, para la Biblia, para el pensamiento bíblico, no es solamente así. Es una de las formas en las cuales Él se ha dado a conocer. Es una manifestación de la revelación de su gloria, de cómo Él se ha dado a conocer a los hombres. Y por lo cual, mi querido hermano, Él debe ser honrado de esa manera. Entendemos ahora por qué nuestro Dios, por qué Cristo, hecho hombre, pide que el nombre de Dios sea santificado. No vamos a comprender la totalidad de lo que significan los nombres del Señor. Mucho de ellos no nos es revelado y nuestra capacidad es limitada. Pero para ello, mis amados, están las Escrituras. Está su Espíritu que nos ayuda a entenderlo. Así que con más ahínco, con más dedicación debemos dedicar nuestros esfuerzos a entender esta petición que el Señor hace para que nosotros podamos entenderla. Así que mis amados, luego de haber entendido lo que significa como tal el nombre de una persona, es más clara lo que nuestro Señor está pidiendo en la primera petición. Y en verdad el nombre de nuestro Dios debe ser santificado. ¿Por qué? Sencillamente porque todas las criaturas que viven en la tierra, crean en Él o no,
deben a Él respeto. Y traigo a colación lo que dice el artículo 22, que Dios demanda oración de todas las criaturas. Todas las criaturas deben presentarse ante Él para alabarlo. Así que cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que sea honrado y reverenciado como es Él, el ser más valioso en toda la creación. Así que mis amados, vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Por qué es lo primero en la oración de nuestro Señor? Y la respuesta corta sería porque la gloria de Dios es la prioridad suprema en nuestra vida. Y ese pensamiento va a chocar mucho quizás en las mentes de las personas que estamos en este lugar, pero realmente es algo que declara la Escritura. No oramos por nosotros primeramente, sino para que Él sea honrado. Esta petición es una petición de un corazón que está centrado en Dios y no en sí mismo. Difícilmente alguien que no haya hecho de Dios su tesoro podrá entender esto, ya que él considera otras cosas como más importantes, como quizás el alimento. Muchos de nosotros al momento de orar lo que primero pedimos es: dame el pan de cada día, porque consideramos que nuestro vientre es más importante. Algunos quizás orarán por más dinero, algunos considerarán que es más importante el reconocimiento, pero solo alguien que ama al Señor considera que esto es lo más importante. Solo alguien que tiene su mente centrada en Dios entenderá la necesidad de que al orar debe pedir para que el nombre de Dios sea santificado. Lo más importante, mi querido hermano, no somos nosotros. El humanismo nos enseña que el ser humano es lo más importante, pero la Biblia nos enseña que Dios es lo más importante. Por esta razón, el discípulo debe de estar centrado en Cristo. Por eso cuando el Señor Jesús en su predicación decía que aquel que quiera seguirle tenía que tomar su cruz y seguirle, tenía que negarse. ¿Por qué? Porque el discípulo no era lo más importante. Somos simplemente vasijas que dentro llevan un tesoro. Eso es lo que somos. No somos lo más relevante. Si pudiéramos resumir el cristianismo en una palabra, sería amar. Es por ello que aquel que no amare a nuestro Señor Jesucristo no puede ser creyente, no puede ser discípulo, no puede vivir para la gloria de Dios. Es anatema, queda bajo la maldición de Dios. Se necesita que el discípulo renuncie a su deseo natural de que todo esté centrado en él y no en Dios. Debe tomar su cruz y seguir a Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. No para tu realización, no para nuestro reconocimiento, para que Dios sea glorificado. La vida que agrada a Dios es esta. Lo hace todo para promover la gloria de Dios entre las personas. Una frase puritana dice de esta manera: un corazón que no desea glorificar a Dios no puede orar verdaderamente. Alguien que solamente está centrado en peticiones, en pedir, y no me malentienda, no estoy diciendo que pedir sea malo, pero alguien que ve la oración simplemente como un medio para expresar sus necesidades y que no considera que el nombre de Dios debe ser santificado, no puede elevar una oración genuina delante de nuestro Dios. Todas las cosas que existen tienen un fin y tienen un propósito que se basa en una función. ¿Cuál es la función de la silla en la cual está sentado? ¿Cuál es la función de este celular, de este computador? Si estos implementos no cumplen su función, pues simplemente son inútiles.
Y la Biblia dice que nuestro propósito es dar gloria a nuestro Dios. Y si no cumplimos con ese propósito, entonces venimos a ser inútiles, porque nuestra función es la gloria de Dios. Esta idea, mi querido hermano, debe calar en nuestros pensamientos. No vivimos, mi querido hermano, para satisfacer nuestros sueños, anhelos y propósitos. Vivimos para algo que es muy puntual: dar gloria a nuestro Dios. Todos los años que Dios nos permita en esta tierra deben estar enfocados en eso. Dios es digno de nuestra más profunda atención. Dios es digno de todas nuestras fuerzas, de todo nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo. Así que hacia allá, mi querido hermano, debe estar dirigido todo esto. Entendemos ahora por qué es lo primero que debemos pedir al momento de orar. Entendemos ahora simplemente por qué no pasamos directamente a pedir perdón por nuestros pecados, por qué no pasamos directamente a decir: oh Dios, tengo hambre, necesito empleo, estoy enfermo. No, en medio de todo esto el creyente debe orar para que el nombre de Dios sea santificado en medio de la creación. El propósito supremo de toda existencia no es el bienestar del hombre, sino la gloria del Dios Trino. Y es de resaltar, mi querido hermano, que esto no encuentra mucho eco en este mundo, porque como lo he dicho antes, vivimos en una sociedad que es altamente secular. Es una sociedad que se ha mundanalizado demasiado y no considera que haya que darle gloria a Dios. Considera que el ser humano es más importante, pero nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús, interrumpe todo esto y contradice esta mentira y dice: no, el ser humano no es lo más importante, la gloria de vuestro Padre Celestial es lo más importante. Y yo espero, mi querido hermano, de corazón, que luego de escuchar esta enseñanza nuestras oraciones puedan cambiar, que al momento de orar podamos decir: Señor, santificado sea tu nombre. Antes quizás lo repetíamos una y otra vez y no encontrábamos sentido en lo que estábamos diciendo, pero ahora lo entendemos. El nombre de Dios debe ser santificado. Dice el apóstol Pedro en su carta universal, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro dice claramente cuál es nuestra función. Somos real sacerdocio. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es un mediador entre la deidad y las personas. Por eso Cristo es el perfecto sacerdote. ¿Por qué? Porque nos representa, porque media ante el Padre. Y aquí nos está diciendo: ustedes son sacerdotes. ¿Y cuál es la función de ustedes como sacerdotes? Anunciar las virtudes, anunciar las perfecciones, mostrarle al mundo qué tan grande, qué tan bueno, qué tan glorioso es el Señor. Así como los embajadores van a otro país a mostrar cuán bueno es ese país, cuán excelente es hacer negocios con ese país, a mostrar lo mejor de ese país. Nosotros tenemos que mostrar todo lo bueno que hay en Dios, porque todo lo que hay en Dios es bueno. En Dios no hay nada malo. Y esa es la función del Hijo de Dios: anunciar sus preciosas virtudes. El alma que ha sido regenerada por el Espíritu Santo aprende a mirar hacia arriba, no hacia adentro. Aprende que antes de pedir pan, antes de pedir perdón o antes de pedir protección, debe postrarse con temor y reverencia delante de ese Dios bueno, misericordioso, temible, que es 3 veces santo, y clamar:
que tú seas exaltado sobre todo. Eso es lo más importante, que más personas te conozcan cada día más, que tu nombre resuene en las naciones. De hecho, mi hermano, esa era la función de la nación de Israel, pero como sabemos, ellos fracasaron en esa misión. Ahora la iglesia tiene la misión de que el nombre de Dios sea dado a conocer. Mire, mi hermano, si los ángeles pudieran, lo hicieran mejor que nosotros, lo hicieran con todo el esmero del mundo. ¿Usted recuerda cuando el Hijo del Hombre se encarnó? Cuando Cristo nació esa noche en medio de un pesebre, ¿qué decían los ángeles? ¿Qué decían las huestes celestiales? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Y quizás lo escuchamos como un cántico de Navidad, como un villancico, pero realmente eran los ángeles que estaban proclamando cuán bueno, cuán excelente es Dios. ¿Usted se imagina si Dios les diera permiso a los ángeles para que hicieran eso? Toda la creación, toda la humanidad lo, lo supiera en algún momento. Esa es nuestra misión. Así que mi querido hermano, no es casualidad que nosotros estemos frente a esta palabra. En el cielo no hay súplicas para que la gloria de Dios sea dada a conocer, porque como lo dice Apocalipsis 4:8, santo, santo, santo se escucha día y noche en el cielo. Allá no hay discusión de si el nombre de Dios debe ser tratado con respeto o no. Allá incuestionablemente los habitantes del cielo adoran a Dios día y noche y lo hacen con gozo. Muchas veces nosotros lo hacemos con pereza o con otro tipo de emociones, pero allá gozosamente proclaman el nombre de Dios. Así también, mi querido hermano, a través o a pesar de nuestra debilidad, nosotros debemos desear lo mismo. Debemos sacar el yo de nuestras oraciones y reverenciar a Dios, colocar la gloria de Dios en el centro de nuestra oración, para que nuestro Dios sea glorificado, para que Él haga esa petición en medio de los hombres, que nuestro Dios sea magnificado, así como la iglesia magnifica su nombre, aunque de una manera imperfecta todavía. Dice el puritano Thomas Watson: antes de que venga nuestro pan, venga su gloria. Mis hermanos, el Señor Jesús nos enseña que la verdadera oración comienza cuando nosotros nos hacemos a un lado y el alma se ocupa primeramente de lo que es más importante. Nuestro Dios es la prioridad. Así que con esto en mente yo le pido que vayamos a nuestro tercer punto ya brevemente. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios en nuestra vida? Y para ello estaré tratando algunas maneras y sería bueno que podamos escribirlas. La primera manera en que podemos santificar el nombre de Dios es por nuestra adoración reverente. No debemos hablar a la ligera del nombre de nuestro Dios, con reverencia y con respeto. Así que la próxima vez que usted se machuque el dedito del pie, por favor, diga cualquier otra cosa, pero no insulte el santo nombre de Dios. Cuando se sorprenda, diga cualquier otra expresión, pero no insulte, no denigre el santo nombre de Dios. No debemos usar el nombre de Dios en vano. Siempre que se pronuncie el nombre de Dios debe infundir temor y respeto. Dice el salmista en el Salmo 99:3, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y ya hemos hablado de que cuando hablamos del nombre nos estamos refiriendo puntualmente a la esencia de la persona. La segunda manera en la cual podemos santificar el nombre de Dios es por nuestra vida santa. Mi querido hermano, nuestra conducta debe reflejar la santidad de Dios. Si decimos ser suyo,
debemos vivir, mi querido hermano, como Él manda. Así que no usar el nombre de Dios en vano no significa simplemente no hacer promesas y no cumplirlas. No significa simplemente tratar el nombre de Dios como algo profano. Eh, santificar el nombre de Dios significa también que nuestras acciones sean coherentes con lo que predicamos. Si somos cristianos, debemos andar con toda la rectitud del caso en medio del mundo, para que cuando las personas lo vean, magnifiquen el nombre de Dios también. Dice Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que nuestro Señor, nuestro Cristo lo está diciendo. Nuestras acciones deben reflejar la gloria de Dios. Somos embajadores del cielo. Representamos ante el mundo a nuestro Dios. Debemos ser un pueblo diferente. La tercera manera en la cual podemos santificar el nombre de Dios es por nuestro testimonio ante el mundo. Cuando nos portamos hipócritamente, el nombre de Dios es blasfemado. Cuando nos vamos en contra de lo que predicamos, las personas ven eso y simplemente blasfeman contra la iglesia, blasfeman contra Dios. Y una manera de santificar el nombre de Dios ante el mundo es guardando nuestro testimonio de cristianos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que mi querido hermano, no quiero infundir únicamente temor, y si lo he hecho, qué bueno que haya sido así, pero también quiero infundir ese privilegio que tenemos de representar a nuestro Dios. No se trata simplemente de andar en este mundo temiéndole a Dios únicamente, sino que debemos amarle. Debemos sentir el privilegio que tenemos de ser hijo de Dios y de respetarlo en esta vida, así como muchas veces temíamos a nuestros padres terrenales, pero los apreciábamos, los honrábamos, los amábamos. En un modo más amplio, en un modo más excelente, debemos también amar y temer a nuestro Padre Celestial. Y finalmente, mi querido hermano, ¿qué revela esto sobre nuestro corazón? Y quiero abordar este punto invitándole a hacer algunos cuestionamientos a usted. ¿Anhelamos que Dios sea glorificado o solo queremos que nuestras necesidades sean satisfechas? ¿Oramos con reverencia o como si Dios fuera nuestro siervo? ¿Qué pensaría usted de un niño que en vez de pedir regalos dice, papá, quiero que todos vean lo buen padre que tú eres? Esto honra más al Padre que cualquier otra cosa. Y esa es nuestra misión como iglesia. Nuestras oraciones deben reflejar ese amor que debemos sentir por nuestro Dios, que queremos que su nombre sea exaltado entre las naciones, que su fama crezca cada día más. Y esa es la labor del pueblo de Dios. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso el centro de nuestro Evangelio, el perdón y la misericordia que se le ofrece a los pecadores. ¿De qué habla de nuestro Dios? Habla de cuán misericordioso es Él. Cuando decimos, si no te arrepientes, serás condenado, hablamos de la justicia de ese Dios. Cuando decimos que Él consuela a los quebrantados, que Él nos da alegría en el corazón, ¿no estamos hablando también de las virtudes de ese Dios que predicamos? Entonces, mis amados, la labor de la predicación no solamente es un mandamiento, no solamente es un acto de misericordia para con el mundo, es también la misión de los embajadores que somos ante el mundo.
nuestro deber de predicar y expresar amor a ese Dios que nos ha salvado. Así que mis amados, con la ayuda del Señor hemos hablado en este día de la primera petición del Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Indiscutiblemente solamente 4 palabras, pero hay tanta verdad detrás de esa primera petición. Así que no es simplemente una fórmula para escucharnos más piadosos, sino un clamor del alma regenerada. No pedimos que Dios sea más santo de lo que ya es. Pedimos que todo el mundo cambie, que la sociedad cambie, que la creación cambie, para que aún su nombre sea exaltado. Y que también que los que no exaltan a nuestro Dios sean condenados. Eso es lo que pedimos. Pedimos que su nombre, pedimos que su persona sea tratada con respeto. Vimos también que Cristo, nuestro gran Maestro, coloca esta petición como lo primero que debemos pedir, valga la redundancia, en nuestras oraciones. Y que este debe ser el clamor del alma regenerada. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana nos acercamos ante tu presencia, oh Dios, luego de escuchar tu palabra, luego de ser cuestionados por ella, luego de ser, oh Dios, exhortados. Te pedimos, oh Dios, perdón. Perdónanos por todas las veces que hemos tratado tu nombre de una manera profana, que hemos tratado tu nombre de una manera poco respetuosa, oh Dios. Te pedimos que nos perdones porque dice tu palabra ciertamente que tú no tendrás por inocente a aquel que tratare tu nombre sin respeto, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a reflejar a todo el mundo tu fama, tu gloria. A reflejar, oh Dios, lo bueno, lo misericordioso, lo digno que eres de adoración. Ayúdanos, oh Dios, que todo el mundo, oh Dios, que toda la creación, oh Dios, puedan reverenciarte como tú demandas. Que finalmente, oh Dios, podamos ver cumplida esa petición del Padre nuestro, que sea santificado sea tu nombre, oh Dios. Oramos, oh Dios, para que ese día llegue, oh Dios, para que ese día no se discuta más si tu nombre sea santificado, Dios. Señor, pero mientras llega ese día, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, a que con nuestras acciones, oh Dios, eh, podamos santificar tu nombre, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.